Muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a abarcar dos temas que son introductorios y que bueno, como les había dicho, el curso pretende organizar el conocimiento que ustedes ya tienen, solamente darle una estructura para que ustedes avancen a un nivel de abstracción. Entonces, lo que vamos a realizar primero es, para esta sesión, va a ser revisar los temas de introducción al álgebra y los números reales, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con nuestro primer tema, que sería la introducción al álgebra. Lo primero que nosotros tenemos que considerar para este tema es preguntarnos, ¿qué estudia el álgebra? Nosotros tenemos como respuesta que el álgebra es la parte de las matemáticas que estudia las cantidades en su forma más general posible, ¿sí? Esto, a diferencia que la aritmética, que estudia cantidades que se representan por números, ¿sí? Y que estos números se expresan valores fijos. Para el álgebra, forma más general posible para el álgebra, tenemos que es un estudio más general que incluye expresar las cantidades como letras. Y estas letras pueden tomar cualquier valor. Que evidentemente nosotros le vayamos a asignar, ¿cierto? Entonces, dentro de estas, digamos, letras, o más bien dentro de las representaciones que nosotros queramos tomar dentro del álgebra, podemos considerar tres. Las primeras son los símbolos, luego pues los números, y las letras, ¿sí? Entonces, los símbolos se usan en el álgebra, por ejemplo, números y letras, ¿sí? Los números se emplean para designar cantidades conocidas y determinadas.
Y finalmente las letras en el álgebra se utilizan para representar toda clase de cantidades, sean conocidas o no. O no, ¿cierto? Entonces, usualmente nosotros en el álgebra, para las cantidades conocidas vamos a utilizar las letras del alfabeto, que sería A, B y C. Para las cantidades desconocidas, en este caso, o las que se podrían llamar incógnitas, vamos a utilizar X, Y o Z, ¿sí? Y para representar a los números, en este caso enteros, vamos a utilizar las letras como la M y la N, ¿sí? Entonces, aquí la M y la N. Y por ejemplo, para representar constantes, números constantes o números conocidos, lo que vamos a utilizar es la K y la H, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que, tenemos ahí de repente que cuáles serían la forma en la que se emplean los símbolos, ¿sí? O sea, nos lleva a esa pregunta. ¿Cuál sería la forma en la que se emplean los símbolos en el álgebra? Perdón, los signos. Los signos en el álgebra. Pues la forma en tanto que nosotros estamos trabajando con la forma más general posible, los signos pueden ser de operación, ¿sí? Pueden ser de agrupación y pueden ser de relación. No, perdón, ahí está un poco encimado. Vamos a bajarlo acá. Y de relación, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver cada uno de estos casos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí números aquí para ordenar esto. 1, 2, 3. Por ejemplo, si consideramos que los signos de operación estos son los que se utilizan para indicar las operaciones en el álgebra. Entre ellos hay la suma o la adición, la resta o la sustracción, luego la multiplicación, o bien conocida como el producto, la división o cociente, este es un superíndice, es lo que nosotros conocemos como potencia,
¿sí? Que está representado por n, o la potenciación. Y la raíz. N, o la radicación, ¿no? ¿Cierto? Bueno, como ejemplos de estas dos de estas dos más bien, como ejemplo de los signos de la operación, nosotros vamos a tener más arriba, acá. Nosotros vamos a tener, bueno, para la adición, que x más y se puede leer como x más y. Ajá. Y luego la siguiente, x, el símbolo de la sustracción, y luego y. Y ese se puede leer x menos y. Siguiente, nuestra incógnita x, el símbolo del producto, siguiendo por la y eso se puede leer x por y. El siguiente, x y el símbolo del cociente, y eso se puede leer x entre y. Luego, la x, la incógnita, con un superíndice n, que sería su potenciación. Eso se puede leer como x elevado a n, ¿sí? O a la potencia tal, ¿sí? Ahora bien, la raíz de x se puede leer como raíz n de x, ¿cierto? Y entonces estos serían los signos que se utilizan en el álgebra para indicar operaciones. Luego, vamos al siguiente tipo de signo, que sería los signos está un poco grande esto, que serían los signos de agrupación, ¿cierto? Y bueno, para estos signos de agrupación tenemos que decir que estos sirven para indicar que todas las cantidades encerradas en estos signos se deben considerar como una sola, ¿cierto? Entonces, tenemos tres tipos de signos de agrupación. El primero, que es el paréntesis. El segundo, que bueno, son los corchetes. El tercero, que son las llaves. Y hay uno cuarto que no se utiliza mucho, pero que existe y que sirve, que es la barra, ¿sí? Entonces esos serían los signos de agrupación
que cuando nosotros los vemos, lo que tenemos que considerar es que lo que está dentro se debe considerar como una sola cantidad. Ahora bien, el siguiente tipo de signo sería el signo o los signos de relación, ¿cierto? ¿Y para qué vamos a utilizar en el álgebra los signos de relación? Bueno, pues precisamente para indicar qué tipo de relación existe entre dos cantidades, ¿sí? Entre estos signos de relación existen varios. Entonces, vamos a poner el signo y luego vamos a poner su ejemplo y luego cómo se lee. Ese pues es el signo de igual. ¿Sí? Este siguiente es el signo de diferente. Luego mayor. Menor. Mayor o igual. Menor o igual. Y finalmente la identidad o el idéntico. Idéntico. ¿Cierto? Bueno. Como ejemplos de esto, pues vamos a tener X, el signo de igual, y adelante Y. Y esto se puede leer como X es igual a Y. Luego, la incógnita X, o nuestra variable X, el signo de diferente, adelante Y. Y esto se puede leer como X es diferente de Y. El siguiente sería X, el símbolo de mayor, seguido por Y. Y esto se puede leer X es mayor que Y. Después X, el símbolo de menor, seguido por Y. Y esto se puede leer como X es menor que Y. Perdón. Que Y. Luego X mayor, el símbolo de mayor o igual, seguido por Y. Se lee X es mayor o igual que Y. ¿Sí? Luego, ya casi para terminar, el símbolo X, el símbolo de menor o igual, seguido por Y. Y esto se puede leer como X es menor o igual que Y. Finalmente, X, el símbolo de idéntico, seguido por Y. Y esto se puede leer X es idéntico
a Y. ¿Cierto? Y bueno, esto es importante porque nosotros, como ya sabemos, estos tipos de signos que pueden denotar o una relación, o pueden denotar agrupación, o pueden denotar operación, es importante que nosotros los tengamos presentes en esta parte, pues que es introductoria, para que nosotros cuando digamos nos refiramos o leamos alguna operación, tengamos claro cómo es que se lee esto y cómo se utiliza, ¿cierto? Ahora bien, vamos a seguir con esta parte de introducción del álgebra y vamos a comenzar con algo que tiene que ver con las clases de números, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué realmente vamos a explorar esto, o más bien a recordar esto de las clases de números? Pues porque precisamente los números que son objeto del estudio de las matemáticas generalmente se agrupan según diferentes criterios, ¿sí? Y entonces eso nos ayuda a poder no solamente clasificar y ordenar en términos pues de estos mismos números, sino que más bien nos van a ayudar a clasificarnos y ordenarlos respecto de el espacio, o en este caso la recta numérica. Pero primero vamos a ver cuáles son las clases de números. En principio nosotros tenemos a los números naturales, ¿sí? Los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Pues no son otros que los que nos permiten contar. Y estos se representan por n. Una n con una rayita. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, los números naturales pues son el 1, el 2, el 3, etcétera. 9, 10, 11. ¿Sí? Muy bien. Otro número muy importante, o más bien otra clasificación, es el número 0. ¿Sí? ¿Qué representa el número 0? Pues bueno, el número 0, así, perdón, está muy feo ese 0. Lo voy a poner con una rayita para que se distinga. Bueno, el 0 representa ausencia de cantidad, ¿sí? Eso es importante. Es importante porque no es que cuando haya un 0 no exista nada, sino que más bien este 0 o este número es lo que nosotros conocemos como el número neutro. Es un número neutro. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que no posee ni un signo positivo ni un signo negativo. Entonces eso es relevante. No posee signo negativo ni positivo. ¿Cierto? Eso entonces nos lleva a la siguiente clasificación.
¿Cuál es esta? Pues la de los números positivos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los números positivos? Pues bueno, son aquellos que poseen el signo más, ¿sí? Y como pues ejemplo, bueno, generalmente el signo más no se pone, pero ustedes saben que en ausencia de un número, bueno, más bien en ausencia del signo más, ¿sí? Si es que no viene seguido como en los ejemplos de acá, de los signos de operación, es decir, como de este, significa simplemente que estamos hablando de un número positivo, ¿sí? Le voy a poner aquí el más, porque es el signo con el cual se representa que ese signo es positivo, que es el signo de más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los números positivos? Pues bueno, todos los, por ejemplo, el 3, el 7, el 18, el 29, etcétera, ¿no? Luego, entonces, su complemento, que sería los números negativos. Entonces, ¿cuáles son los números negativos? Pues bueno, son aquellos que poseen el signo menos. ¿Sí? Aquí me faltó decir algo. Aquí que los números positivos, bueno, se representan por una R, pero con un superíndice, perdón, más. Y los números negativos, bueno, pues de manera análoga se representan con una R, con un palito y un menos. ¿Sí? Entonces, bueno, si son todos los números que son acompañados por un signo de menos, entonces sería menos 3, menos 7, menos 18, menos 29, etcétera. ¿Cierto? Muy bien. Ahora bien, la siguiente clasificación, tendría que ser el 5, serían los números enteros. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es pues, qué nos podría representar los números enteros? Pues bueno, son el conjunto de números que están constituidos por todos los números naturales, ¿sí? ¿Cuáles son los números naturales? El 0 y los números naturales con signo negativo, los cuales se representan con la letra Z, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo es que los números naturales comprenden a estos, o sea, todos los positivos con los que nosotros contamos. También al 0. Y bueno, los números positivos pues se obvian aquí en los naturales, y los números negativos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que los números enteros van a ser perdón, con negro. Por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1
número neutro, 1, 2, 3, etcétera, ¿cierto? Luego entonces, la siguiente clasificación serían los números que nosotros conocemos como los números decimales, ¿cierto? Bueno, esos números decimales, déjenlo escribo. No son otra cosa más que el conjunto de números que no son enteros, ¿sí? Y de ahí nosotros podemos derivar la necesidad de efectuar la división en todos estos casos, ¿sí? O sea, la operación de la división. Entonces, esta clasificación de los números decimales tiene una subclasificación, ¿sí? Los números decimales pueden ser finitos, pueden ser infinitos, o pueden ser periódicos. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo de un número un número decimal finito? Pues, por ejemplo, el 0.7, 7, el 3.754 o el 0.0036, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo de los números infinitos? O bueno, tres ejemplos, por ejemplo. Por ejemplo, el 0, 7, 5, 3, 2, 1, 4, 5 y hasta el infinito. El 3, punto 3, 7, 5, 8, 9 y hasta el infinito. Y otro ejemplo, 0.0 4, 5, 7, 3, 9 hasta el infinito, ¿sí? Luego los números decimales periódicos, pues bueno, es el 0.3333, ¿sí? Periódico, así se lee. O el 5.121212 periódico, ¿sí? O bien, otro ejemplo puede ser 25.34, 5, 4, 5, 4, 5, etcétera, ¿sí? Entonces estos se clasifican por su periodo que tengan, ya sea que tengan un periodo 1, ya sea que tengan un periodo 2, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto nos lleva a los siguientes números o clasificación de números, que en este caso sería el número 7, y estos serían los números pues racionales. ¿Cierto? ¿Cuáles son los números racionales? Pues bueno, son los números, o más bien el conjunto de números que puede expresarse como la división de dos números enteros.
En este caso se tiene que excluir al 0, ¿sí? Y la letra que en este caso, distingue sería una Q. No. Entonces, ¿cuáles son los números, o cuáles podemos considerar también dentro del conjunto de los números racionales? Pues a los números naturales, enteros, decimales finitos, los periódicos y todos estos pues son los números o forman parte del conjunto de los números racionales. ¿Por qué o cómo es que decimos esto? Porque los números racionales son, por ejemplo, por decir 1.5, nosotros sabemos que es igual a 3, símbolo de el cociente, entre 2, ¿sí? Otro ejemplo. Seis tenemos que es igual a 6 entre 1. O bien, menos 2 tenemos que es igual a 4 entre, a menos 4 entre 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, en este caso, nosotros tenemos a unos números que es el complemento de estos números racionales y este complemento pues es el de los números irracionales. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los números irracionales? Pues bueno, no son otros números, como ustedes saben, que no los números, más bien, siguiendo con lo anterior, son el conjunto de números que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, ¿sí? Esto es que son decimales infinitos, en este caso no periódicos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos decir algo, un número, pues el más, digamos, pues habitualmente usado, pues es pi. También otro ejemplo puede ser la raíz de 2. Aquí. La raíz de 2, bueno, que es un número, en este caso decimal, pero es infinito y no es periódico, ¿sí? Entonces tenemos que es 1.4142135 6, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí, de aquí se puede derivar una conclusión importante que, bueno, es la que nos lleva al siguiente, pues, en este caso, tema, ¿cierto? ¿Cuál es esa conclusión importante? Vamos a poner en un color, digamos, no rojo, sino, bueno, azul.
en que los números reales están representados por la unión de los conjuntos de números racionales e irracionales. Y se representan por la letra o por el símbolo de una R con un palito. Ya sin el superíndice del símbolo del signo de más, ni del símbolo de menos. ¿Sí? Muy bien, entonces esta sería la primera parte de precisamente esta serie de dos, en este caso, temas de la parte que comprende la introducción al álgebra. Muy bien. Entonces, luego de esto, necesitamos saber, o más bien repasar, el tema 2, que sería los números reales, ¿cierto? Eso se los voy a subir en otro video, para que no se hagan videos muy largos. Y nos vemos en la próxima vez.